Hola amigos de Canal Foro CX, Jorge Acuña les agradece que nos acompañen en esta emisión de Canal Foro CX en la cultura. El día de hoy una emisión muy especial porque tenemos dos agradables personas que nos acompañan y le pido a producción que amplíe la imagen para poder conocer nuestros invitados. A mi derecha, Ame, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien y qué padre estar aquí compartiendo contigo. Qué padre recibir a ustedes en este foro. Gracias. Y a mi izquierda, mi tocayo Jorge, ¿cómo estás? Bien, tocayo, bien. Jorge Salvaje, saludos a todos los que están del otro lado de la pantalla mirándonos. Pues vamos a platicar un poquito, ¿no? Un poquito y vamos a sacar el mayor provecho a eso de los minutos que tenemos en este programa. Y es que nos vienen a contar puros cuentos. Aquí sí son puros cuentos los que nos vienen a contar tanto Jorge como Ame. Y es que ellos están invitados, están participando en el Festival Palabras al Viento en su 13ª edición. Un evento que pues, ya tiene historia aquí en Celaya y que año con año se va forjando porque continúan de los mejores narradores, no nada más locales, sino nacionales e internacionales. Esta no es la excepción y el día de hoy nos prestaron a dos narradores. Esperamos que en los próximos días nos permitan la visita de algunos otros. Y Jorge vienes de la Ciudad de México. Así es, de la Ciudad de México, y vengo representando a todos los cuentacuentos que por allá estamos en los parques, en las placitas, en las librerías, en las fiestas de cumpleaños, compartiendo historias, y es un honor estar aquí visitando Celaya y sobre todo estar en el Festival Palabras al Viento. ¿Ya habías participado antes en este festival? ¿Es la primera vez? Es mi primera vez y es un honor porque es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y me atrevería yo a decir que es el festival más importante de cuentería aquí en su ciudad, en Celaya. Genial. Y Ame. Pues ¿De yo, San Luis Potosí? Sí, del hermoso estado de San Luis Potosí, y también estoy muy emocionada, igual que Jorge, es la primera vez que estoy en el Festival de Palabras al Viento y me emociona muchísimo. Creo que que te inviten al festival ya es un privilegio total, ¿no? Decir, wow, hasta dónde nos llevan las palabras, ¿no? Palabras al viento y estamos aquí en Celaya compartiendo. Genial, el privilegio es para nosotros, el goce también, porque bueno, pues ya hay quienes han estado escuchando desde el domingo pasado que inició el festival y a lo largo de los siguientes días pues van a continuar estos eventos. Vamos a un pequeño identificador y entramos de lleno para platicar de ustedes, cómo les ha ido allá en la Ciudad de México, cómo les va allá en San Luis Potosí, platíquenos tantito de allá de esos lugares y también cómo fue este arranque del festival, ¿les parece? Perfecto. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Canal Foro CX. Sus comentarios están el espacio está abierto. Regresamos en no más de un minuto. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia. ¡Bonanza! Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia. Jorge Acuña les agradece que nos hayan acompañado en esta emisión de Canal Foro CX en la cultura y hoy platicando con Ame de San Luis Potosí que nos viene a contar cuentos y también a Jorge Salvaje de la Ciudad de México. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién nos quiere empezar a platicar un poquito de ustedes en lo particular?
Pues yo creo que empezamos con San Luis, ¿no? No Híjole, sé, qué yo dije, montoneros. Pues está bien, no sé, está como bien. gusten. Bueno. Adelante, por favor, platícanos de AME. Ame. 30 segundos, AME. Híjole, qué reto. Bueno, pues yo soy Ame, vivo en el estado de San Luis Potosí y creo que las historias salvan, que las historias transforman vidas, al menos transforman la vida todos los días, ¿no? Tanto que las palabras son quienes ponen el alimento en mi mesa. En San Luis Potosí hay una sala de lectura dirigida a mujeres donde hemos descubierto realmente que contarnos y juntarnos entre mujeres nace esta necesidad de crear palabras nuevas, palabras que podamos decir, wow, es que tu historia se parece a la mía y no lo había visto de esa manera, ¿no? Entonces, a través de los cuentos, a través de las palabras, vamos transformando y recordando que realmente nos parecemos a las historias que nos contamos. Entonces hay que cuidar muchísimo qué palabras estamos usando y reconocer, bueno, que las palabras están en todos lados y que las historias también, ¿no? Podemos voltear a cualquier esquina y vamos a descubrir una historia nueva siempre. Se pasó de los 30 segundos, ¿verdad? Fueron 32. No importa, 32. no importa. Ese es tu programa. Sale, 32 segundos. Háblanos de Jorge Salvaje. Pues yo soy Jorge Salvaje, cuentero, me dedico sobre todo a contar libros, libroálbumes. Yo me dedico al fomento a la lectura y a la mediación lectora. Soy narrador oral por el Fondo de Cultura Económica, por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces mi trabajo va enfocado también a generar estos espacios de encuentro, pero sobre todo a hacer del libro pues un objeto cotidiano en las familias mexicanas, porque yo fui un niño que creció muy lejos de los libros y ahora de adulto me doy cuenta que mi vida realmente se transformó en el momento en el que yo entré en contacto con la literatura, con los libros, y he asumido como compromiso y como objetivo el que mi vida, mi persona, mi arte, mi palabra sean ese vínculo para regalarles a los niños, a las niñas, todo aquello que está contenido dentro de estos objetos que no son casualidad en nuestra vida, ¿no? Y pues ese es mi papel dentro de este festival. Traigo mucho trabajo de narración de cuentos, pero con manipulación también de libros y promoción de la literatura. A menos que seas comeaños, pero te veo muy joven. Y dime cómo empiezas en ese tema de la narración. Tengo 31 años, sí, creo que bien ganados, bien portados. Empecé a contar cuentos muy lejos de la Ciudad de México, en las montañas chiapanecas, a través de algunas caravanas donde íbamos a aprender de los pueblos originarios, pues cosas sobre su cultura, ¿no? Sobre su tejer, sobre su organizarse, sobre su trabajar cotidiano, ver la vida, proteger la tierra, el territorio. Y entonces ahí, como una estrategia de convivencia con los niños y las niñas, comencé a contarles historias. Y una cosa me llevó a otra, después me enteré que había todo un mundo de cuenteros a nivel mundial, que había festivales importantes de larga trayectoria como el que se hace en esta ciudad, y bueno, ahora cuento cuentos por amor al viaje, por amor a lo que se comparte, por amor a todo lo que el cuento genera. Ok, y no vamos a hacer cuentas, pero dinos cómo empezaste, a qué edad empezaste a contar cuentos. Pues yo tengo 26 años y solamente tengo 5. Yo no quería hacer cuentas, pero bueno, ya nos dijo, sale pues. Gracias. Tengo 5 años contando y yo empecé contando cuentos porque un maestro me hizo enamorarme de las palabras. Un maestro en una comunidad donde no hay libros, y ahí aprendí que no solamente leemos estos objetos que vemos a veces como sagrados, sino que leemos absolutamente todo. Leemos las emociones. Cuando nos vemos en el espejo también nos leemos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces me encantaba ver cómo este maestro alrededor de una fogata contaba historias y cómo todos poco a poquito iban de su vida cotidiana compartiendo esas palabras bonitas, ¿no? Para hacer un encuentro súper hermoso. Y a mí cuando me dicen la palabra narrador, narradora, a mí me viene esa imagen, ¿no? Personas compartiendo, no solamente una persona hablando, sino también muchísimas personas escuchando. Ok. Hoy hay grandes retos con ese tema de la tecnología, ¿no? Cuando se dan los objetos, el libro material. Yo soy de la idea que no hay nada como tener el papel, el sentirlo, el olerlo inclusive, ¿no? Pero sobre todo el contenido en sí mismo. Cuando te empiezas una lectura, ya no la quieres soltar y esperas el momento para volverlo a retomar el libro hasta el final, ¿no? Hay quienes se avientan en una noche y todo un libro porque no lo pueden soltar. Pero háblanos tantito de esos retos frente a la tecnología, no contra la tecnología yo diría, pero frente a la tecnología en relación al libro físico, Jorge. Claro, yo
me voy mucho con esto último que mencionas. Para mí la tecnología, más que un obstáculo, es una ventana que nos abre infinitas posibilidades. Entonces, justo en esta pandemia, en esta crisis que estamos viviendo, pues la necesidad de acercarnos a la tecnología nos obliga a reinventarnos. En mi caso, pues yo trabajo con libros físicos, ¿no? Y siempre hago un trabajo muy intimista, muy cerca de las niñas, de los niños, de los adultos, de las adultas, y ahora a través de la pantalla, pues me vi en la necesidad de reinventarme y descubrí muchas cosas. Por ejemplo, que el libro físico no pierde nada frente a una cámara, que aunque tenemos todos los recursos para hacer slides, para hacer otro tipo de trabajo digital, también tener un libro físico frente a una cámara y que quien está del otro lado de la pantalla pueda sentir con sus propias manos, a través de mis manos que están manipulando el libro, a través de mi voz que lo está narrando, de mis ojos que lo están viendo, y ese ir y venir, yo funjo un poco como sus sentidos, como sus manos, como sus ojos, y entonces creo que estamos en una época donde estamos conciliando todos los formatos en cuanto al libro se refiere. O sea, no es que esté peleada la tecnología con el libro físico. Yo creo que esta pugna de si el libro físico es mejor o el libro digital es mejor, o si el libro yo creo que el libro físico no va a desaparecer. El libro físico existe y ha resistido a través de cientos de años en nuestro contexto y va a seguir existiendo cientos de años más, pero ha encontrado en la dimensión digital pues un amparo, ¿no? Porque también los libros pues están sujetos, por ejemplo, al tiempo, al deterioro, y ahora con todo esta forma de salvaguardarlos digitalmente, pues también podemos preservar cosas que no se podrían preservar de otra manera. Entonces creo que se complementa y es una época de muchas oportunidades y hay que usarlas todas. En este entorno de la narración, obviamente se enfrentan, como dijimos ahorita, el tema de la tecnología, de la evolución en la tecnología, pero también en la evolución del lenguaje. Me llama la atención cuando hace referencia aquí, Jorge, los adultos y las adultas. Yo no lo había escuchado como las adultas, pero bueno, es parte del lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo está llegando este lenguaje inclusivo a los narradores? El lenguaje inclusivo, bueno, realmente las palabras están hechas para usarse y evolucionan completamente. O sea, si las personas evolucionamos, obviamente las palabras también tienen que transformarnos de alguna manera. Y por ejemplo, yo cuando me dirijo a cualquier público se sacan de onda porque digo, párense todas, por ejemplo, y entonces las mujeres solamente son las que se levantan, ¿no? Y los hombres se quedan así como, ¿y por qué a mí no me incluyes? Bueno, es que cuando digo párense todas, me refiero a todas las personas. Entonces, sí, claro, entonces creo que es un debate muy rico y los debates son para eso, ¿no? Justamente para saber qué piensa Jorge, qué piensa el otro Jorge, qué piensa Ame y llegar a un acuerdo. Y no tenemos realmente que llegar a ningún acuerdo, ¿no? Simplemente respetar que si Jorge quiere que lo llame ella o él o como él prefiera, pues saber que está en su derecho y que tengo que respetarlo, ¿no? Justamente creo que la inclusión es respetar la libertad de otra persona y punto. Podemos estar o no de acuerdo finalmente, ¿no? Pero debe prevalecer lo que es el respeto, o debe de prevalecer. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este festival? ¿Ya te presentaste? Claro, pues un poco volviendo, ¿no? Intentando entretejer lo que se va comentando, pues lo que más me llama la atención de este festival es que existe una modalidad híbrida, y esto es muy importante para quienes están siguiéndonos en otros lugares de la República, que es algo que antes no pasaba en este festival, que ahora, además de las funciones presenciales que están regresando con las debidas medidas de precaución, pues todas pueden también acceder a estas galas a través de sus dispositivos móviles. Entonces, en Colombia, en Ecuador, que sabemos que son públicos que ya se han generado en este festival, porque han venido buenos narradores y narradoras a contar a este festival, pues la gente puede acceder a las funciones. Entonces eso a mí me tiene contentísimo, y también como narrador oral pues me posibilita proyectar mi trabajo en otros lugares. Y bueno, y yo tenía como un poco de suspicacia, como de sospecha de que este festival tal vez iba a estar pues muy lánguido, con muy poco público, pero no. Otra vez a mí me llena de esperanza ver que estamos saliendo a retomar los espacios, pues a vencer el miedo, las adversidades y a volvernos a conectar con toda esta dimensión de la vida que no desaparece, ¿no?
Genial. Ame, yo ya vi ahí en la página de Palabras al Viento, donde está publicando información de este festival, pues ya vi algo de tu presentación, precisamente. No soy seguro si ya te presentaste tú, Ame. Sí, justamente ayer con unas mujeres a las que admiro muchísimo en la Gala de Mujeres. Estuve con Gloria Ávila de la Ciudad de México, con la maestra Laura Casillas, con Violeta Ramírez, Antonio, y también con una narradora de Celaya que se llama Jackie. Estuvimos compartiendo en la Casa de Cultura y como dice Jorge, yo dije, híjole, a lo mejor no va a venir nadie, pero se llenó. Y me encantó que en la Gala de Mujeres la mayoría eran mujeres. Entonces, creo que que se hayan llenado los espacios y que se vayan llenando tiene que ver con los 13 años que lleva el festival, ¿no? Es un trabajo desde hace muchísimo. Así es. ¿Me permiten ir a un pequeño corte? Sí, claro. Ya les dije, no más de un minuto y regresamos platicando con Ame de San Luis Potosí, que está participando en el 13º Festival Palabras al Viento, lo mismo que Jorge Salvaje de la Ciudad de México. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX. Ambiente de libros, bueno, pues seguimos platicando con Ame de San Luis Potosí, narradora oral, y Jorge Salvaje. Jorge, háblanos tantito de lo que narraste en tu presentación en el festival. Bueno, en la primera presentación, un poco el tema colectivo era hablar sobre la palabra y sobre la memoria, ¿no? La importancia que tiene nuestra palabra para preservar lo que somos, para que volvamos otra vez a unirnos y a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Entonces, ahí conté una historia de una escritora francesa que se llama La Gran Fábrica de Palabras. Se llama Agnes del Estrade, la autora, pero yo cuento los cuentos y todos los narradores, todas las narradoras, los contamos desde nuestra propia persona, es decir, los estudiamos, los leemos, pero después viene un trabajo donde los contamos desde nosotros con nuestras propias palabras y, digamos, yo defino mi trabajo como que los tropicalizo, ¿no? Viene la literatura de otras partes del mundo, las tropicalizo y entonces las pongo en mis códigos con mis palabras y los cuento sobre todo para la gente de aquí. Entonces yo conté este cuento y un poco mi trabajo va de eso, como de contar literatura de distintas partes del mundo y reapropiármela para que también la gente que la escucha vea que nuestras vidas también son tan importantes como la literatura misma y que aunque un libro nos aporta, también quien lee aporta, es 50-50, el libro no existe sin los lectores y las lectoras, entonces las dos cosas suman y las presentaciones que vienen pues también van un poco en esa sintonía, pero ahorita hablamos de eso. Qué interesante sería el que hubiera una oportunidad o posibilidad de que uno lea un libro, porque ciertamente uno lee y te deja algo, ¿no? Y te detona a veces ideas, aspiraciones, reflexiones, y normalmente obviamente se quedan en uno, o a lo mejor las compartes con gente cercana. Pero qué interesante sería que uno pudiera retroalimentar la obra con esa perspectiva, esa reflexión. Eso es la narración oral, eso es contar cuentos. Ese momento en el que uno devuelve la historia, ¿no?
y la devuelve. En algunos casos, por ejemplo, yo que hago mediación lectora y promoción del libro, tengo la fortuna de compartir con los autores, con las autoras, y entonces ellos escuchan mis versiones de sus propias obras, pero hay autores que, pues bueno, por temporalidad o por latitud no pueden escucharnos, entonces la devolución que nosotros hacemos es para los oídos de otras personas y esas otras la reciben y la devuelven a otras, y así se hace el cuento. Y sabes que además en cada presentación pasa algo, que el cuento evoluciona y cada vez que contamos, aunque sea el mismo cuento, jamás lo contamos igual, y son las personas también que al estar leyéndonos y nosotros leer cómo están reaccionando al cuento, el cuento cambia completamente, y entonces es esa retroalimentación de la que tú hablas, súper, súper bonita. Genial. Fíjate que hay inclusive cuentos, ¿no? Uno muy clásico de la famosa de la Caperucita Roja, en donde dicen, bueno, ese cuento originalmente no era ni siquiera para niños, según tengo entendido, pero finalmente todos nuestra generación lo ubicamos porque es un cuento que es dirigido a los niños. Ame, platícanos, seguramente debe de haber, ¿no? Seguramente, lo afirmo, que hay narradores de nacimiento, que ya traen esa chispa y que con toda la melodía pueden contarlo. Pero ¿hay técnica en la narración oral? Sí, por supuesto. Hablamos tanto de la técnica. Claro que sí. Como tú dices, quiero rescatar esto. Cuando llegamos de la escuela y contamos a la mamá o al papá, fíjate que me pasó esto y el maestro me dijo esto y entonces me subí al árbol. Ahí estamos siendo eso es literal cuando eso es puro cuento lo que me estás diciendo, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Okay. O cuando queremos conquistar a alguien, no, fíjate que pasa esto y cambiamos también el tono de nuestra voz. O cuento. Exacto. O incluso cuando le hablamos a un bebé, ¿no? Nuestra voz cambia dependiendo de la persona a la que queremos hablarle. Entonces, por supuesto que somos narradoras de nacimiento, pero por supuesto también que hay técnicas. Hay personas que solamente se sientan y hablan y tienen una manera seria de contar sus historias. Hay otras personas que les gusta muchísimo mover su cuerpo, y creo que quien quiera dedicarse a la narración oral, lo primero que tiene que hacer es encontrar su voz, ¿no? Si su voz viene solamente de las palabras, si su voz viene del movimiento, si su voz viene del contacto, tener que mirar a las personas todo el tiempo. Y una vez que encontremos nuestra voz, creo que las palabras llegan por sí solas a nosotros y somos el puente entre las historias y las personas. Habrá narradores orales profesionales, sin duda alguna, profesionales en dos sentidos. Uno, porque reciben alguna percepción, que es muy válido, pero también hay muchos que a lo mejor ni reciben ninguna percepción, pero lo hacen de una manera muy profesional por la forma en que lo realizan. Pero remontándonos, buscando ese origen del cuento y recuperando lo que nos platica ahorita Ame, a mí se me viene que hay dos orígenes muy comunes, ¿no? El cuento cotidiano del que le contamos como decía ella, el hijo a la mamá, el que cuando quieres conquistar a alguien, no sé. Y ese es el cuento en su origen. ¿No demerita un tanto la verdad en su origen? Pues yo creo que la verdad, podríamos plantear aquí una discusión muy larga, ¿no? No nos darían los 30 segundos sobre la verdad y si la verdad es relativa o no, pero aterrizándonos en el cuento, pues yo creo que el origen del cuento precisamente está quizá en el origen del lenguaje mismo. O sea, cuando las personas, los seres humanos, los hombres, las mujeres como especie empiezan a hablar, pues sienten la necesidad de saberse juntos. Entonces, en ese saberse juntos, lo que los une, lo que los amalgama es creer en la misma historia. Y ahí viene, por ejemplo, el mito. El mito da origen, el mito nos da identidad. Nosotros como pueblo, como mexicanos, tenemos mitos que sostienen nuestra identidad, y en lo local hay otros mitos pequeñitos. Y con el tiempo los mitos van perdiendo valor también y se transforman en otros nuevos, y así es como cambian las identidades, las civilizaciones, como aparecen religiones, caen religiones, aparecen cosas nuevas en qué creer. Entonces la verdad y el cuento sí están vinculados todo el tiempo. Los cuentos que se toman como verdaderos son los mitos, los que se mitifican. Y los que no se toman como verdaderos, pues son los que se consideran literarios. Pero te pregunto, ¿hay cuentos literarios?
que cambian tu vida. Hay cuentos de nuestra vida cotidiana que cambian tu vida. Por ejemplo, la última vez que te enamoraste. Y dime entonces, ¿ese cuento es o no es verdad? Ok. El idioma español es de origen muy rico, ¿no? Y de país a país pues también cambia propiamente el idioma. Y en México se caracteriza por los sentidos que les damos a algunas palabras. Y en este caso el cuento, decimos, bueno, es puro cuento, estamos demeritando la verdad, a eso me refería en un momento dado, pero también de alguna manera el cuento en donde empieza a tocar esa parte artística, yo diría, ¿no? En donde le metes un tanto lo natural, lo que ya trae la persona de natural, enriquecido con algo técnico, y le das esa parte artística al cuento, ¿no? Exacto. ¿Sí viste cómo le regresaste la pregunta y no te contestó? Buena respuesta, muy buena respuesta. Es un gran cuentero. Creo que todas las personas intentamos resignificarnos con las palabras que tenemos, y justamente el cuento nos invita a una búsqueda personal de esas palabras que queremos que nos habite, porque tenemos todo el derecho de desaprender todas esas palabras que nos enseñaron y que ya no nos sirven, y empezar a llenarnos en la cajita que somos con las palabras dulces, tiernas, fuertes, que queremos que nos habiten, y a partir de ahí contar las historias, porque repito, nos parecemos a las historias que nos contamos. Entonces yo, al igual que Jorge, creo que los cuentos y la verdad son hermanos. De verdad no puede haber uno sin el otro. O sea, en un cuento hay muchísima verdad y en la verdad hay muchísimo de cuento. Qué juego de palabras. Sí. Ok, hay que estar muy vivos aquí para seguir las ideas, ¿no? No, pero está genial. Dentro de los grandes retos hay que aprender palabras, dice, pero también acaba de decir desaprender. ¿Qué cosas habría que desaprender, Jorge? Pues, por ejemplo, yo he desaprendido, después de aprender la técnica... Perdón, y lo digo porque desaprender es una palabra que cotidianamente no utilizamos. Siempre es aprende, pero desaprender claro. No es tan común. Disculpa que te haya No, perfecto. Fíjate, por ejemplo, ahorita que tú hablabas de la técnica, desde luego que los narradores, las narradoras orales, nos preparamos desde diversos lugares. Hay teatreros, hay escritores, hay gente con mucho talento que extrae de su vida cotidiana, de su aprendizaje de vida. Entonces, yo en mi caso tengo una formación muy cercana a la escena, muy cercana a ciertas técnicas actorales, pero también soy una persona que escribe, soy lector, además tengo mi carrera universitaria, etcétera, etcétera. Entonces, aprendí, y cuando empecé a contar cuentos, como que todo eso que sabía no hallaba cómo meterlo, y entonces yo me paraba en el escenario y era como... Hola, les voy a contar una historia, y entonces, ay, ¿cómo tengo que mover la mano aquí? Ah, sí, le tengo que hacer así. Ay, pero entonces, ¿qué lenguaje tengo que utilizar? Ay, y tengo que usar la voz así, y entonces me trababa y... Vino el momento de desaprender. Ya que tienes toda la técnica, viene el momento de quedarte solamente con lo que es necesario para tu vida, con lo que te es útil, y ver, ok, ya me lo enseñó un maestro, ya lo leí en un libro, ahora lo reflexiono y veo cómo queda perfecto en mi cuerpo, cómo queda perfecto en mi voz, cómo queda perfecto en mi vida, y se vuelve orgánico, se vuelve ya no un conocimiento, sino se vuelve un saber. Entonces creo que el proceso de desaprender tiene que ver con eso, con transformar los conocimientos duros en saberes prácticos para la vida cotidiana. La narración oral va más allá de leer. Cualquiera podríamos leer. Bueno, no cualquiera puede leer, al menos bien, pero es una realidad, ¿no? Es la verdad. Pero en lo general cualquiera podríamos leer. Pero la narración oral conlleva también la interpretación, parte de lo que dice una cuestión actoral, inclusive en un momento dado, ¿no? Hablamos tantito de esa interpretación. Híjole, es que fíjate que para mí la palabra leer es universal. Para mí leer no solamente significa detenernos en los libros, y lo aprendí desde muy chica en una comunidad donde di clases, donde los abuelos, las abuelas no sabían leer, pero cómo contaban historias. O sea, eran los invitados de honor en esas fogatas, en esas noches cuenteras, y saber todo lo que ellos conocían sin siquiera abrir un libro, pero es que ellas ya eran un libro. Entonces, a partir de ahí nació un proyecto que se llama Abueloteca, en donde en esa comunidad no había libros, pero abuelos y abuelas sí. Entonces, los niños, las niñas, en lugar de ir por un libro, iban por un abuelo, por una abuela, los llevaban a cualquier lugar y lo leían, ¿no? Y ahí yo creo que la palabra leer, tenemos que entender que nacemos leyéndolo absolutamente todo, ¿no? Leemos cuando somos bebecitos,
vemos la cara de nuestra mamá, la voz de nuestra mamá. Cuando vamos creciendo, vamos leyendo cómo se siente Jorge hoy a partir de lo que puedo ver, cómo te sientes tú a partir de lo que puedo ver, qué hay allá, qué puedo transformar, qué puedo cambiar. Y en el momento quizá que entendamos que la palabra leer es totalmente universal, podremos comprender que quienes no leen libros no significa que no sepan cosas, ¿no? Que a veces esa es como la descripción que le damos a quien no lee libros, pero por supuesto que leen otras cosas. Tengo muchísimas más preguntas. Continuamos después de un corte. No más de un minuto y regresamos. Gracias. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX. Marca la diferencia. ¡Bonanza! Canal Foro CX. Marca la diferencia. Antes de ir al corte hablábamos del tema de lo que es la narración, que está la narración oral, que está vinculada con la interpretación. Y yo recuerdo, ya no lo he visto últimamente, el tema de la declamación, que a mí me parecía fascinante porque era muy emotiva, ¿no? El que declamaba, pues una característica es que para empezar no podía ser plano, tenía que ser muy expresivo. Manuel Bernal era un clásico de la declamación. Y yo creo que a todos nos cautivaba con esas interpretaciones. ¿Qué pasa en la narración? ¿Alguna vez has llorado en una narración, Jorge? Claro. Y el llorar porque es algo extremo, ¿no? Fíjate que creo que, la declamación, que es un ejercicio de memoria y que yo podría un poco como vincular, no necesariamente, porque por ahí hay lectores en voz alta que van a dar el grito en el cielo con lo que voy a decir, lo digo meramente como una analogía, lo podría vincular más a la lectura en voz alta. Es decir, el texto, en este caso literario, hace el protagonista. Lo que importa es que quien está del otro lado conozca el texto íntegro. La declamación, no sé si te acuerdas, en aquellos ejercicios de primaria donde nos ponían a declamar los sentimientos de la nación, y entonces era aprenderte palabra por palabra y te equivocabas y otra vez, y palabra por palabra y otra vez, y luego venía la interpretación y ponerle emoción, y entonces la maestra te decía, piensa en algo triste cuando estés diciendo eso, y tú pensabas en algo triste y tú decías, pero estoy recontento, ¿no? Y entonces iba por ahí. En la narración oral, lo que sucede es que nosotras, los cuenteros, cuenteras, no nos aprendemos los textos de memoria. Los leemos y lo que contamos es una interpretación con todo y nuestras apreciaciones, con todo y lo que nosotras somos. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar, tú ahorita hablabas de Caperucita Roja, ¿no? Pero cuando yo cuento Caperucita Roja, yo me tomo la licencia para que Caperucita, por ejemplo, al final le dé una lección al lobo, ¿no? Entonces yo en mi cuento de Caperucita, en la versión que cuenta Jorge Salvaje de los hermanos Grimm, o en el, por ejemplo, cuando cuento El gato con botas de Charles Perrault, lo que hago yo es que a los personajes les concedo cómo a mí me gustaría que terminaran las historias. Entonces en Caperucita Roja, a Caperucita Roja le meto unos caramelitos por ahí que tienen veneno, y entonces ¡pum!, le receta un caramelito envenenado al lobo, y el lobo empieza a ahogarse, y el lobo termina ahí tirado en el suelo, ¿no? Esto a mí me permite también de alguna manera
hacerme partícipe en este tiempo, en este espacio y adaptar los textos a los contextos que estamos viviendo. En el caso de Caperucita Roja, pues a mí me interesa no revictimizar una y otra vez a la misma niña, a la misma mujer, y que la mujer tome como una posición también ahí de defensa legítima, ¿no? En el caso de estar frente al lobo. Qué interesante lo que dices, fíjate, si hablamos de la Caperucita Roja, dices, ese cuento ya me lo sé, pero qué interesante es cuando un narrador hace cierto ajuste, cierta adecuación, y dices, puedes llegar a escuchar 1 y 10 o 100 veces la historia de la Caperucita Roja, pero en diferentes narraciones, ¿no? Es qué interesante. Es verdad, cada narrador, cada narradora tiene una esencia para narrar, y creo que parte de nuestro trabajo es tomar los textos escritos y destrozarlos un poco, ¿no? Y decir, bueno, a ver, entonces, tomando el ejemplo de Caperucita, preguntarnos, pero ¿por qué si es una niña, por qué la mandan sola al bosque, no? Por ejemplo, empezar por ahí, y en ese cuestionarnos, saber lo que dice Jorge, en qué contexto vivimos, y a partir de ahí ver qué palabras queremos compartir. Para mí, por ejemplo, la voz de las mujeres es muy importante, y en todos mis cuentos hay una mujer o muchísimas que son fuertes, valientes, pues son mujeres, ¿no? ¿Qué otra forma de ser mujer que no ser fuerte y valiente? Pero creo que cada narrador, cada narradora ha hecho un trabajo personal para encontrar su voz, encontrar qué es lo que quiere compartir el mundo, desde qué palabras quiere partir, y a partir de ese momento, entonces sí, las historias llegan, las destrozamos y decimos, mira, quiero contar esto, y punto. Oye, la verdad es que ya nos quedan 2 minutitos aquí. La otra vez le saqué la cartera aquí al productor para que me diera más tiempo. Pero no traigo hoy mi cartera. Pero bueno, oye, hay una pregunta que es obligada para los dos. Obviamente se han hecho referencias a algunas yo creo que todo el mundo empieza a lo mejor con historias clásicas, con cuentos clásicos. ¿Tú has contado alguna narración o has hecho alguna narración de un cuento tuyo? Claro. Últimamente cuento, por ejemplo, mucho un cuento que estaré presentando en la gala de esta noche, en la gala de hombres, que se llama La llave de mamá, que es un cuento que estoy escribiendo, bueno, que escribí más bien para un libro que está a 3 minutos de publicarse con la UNAM. Entonces, aquí me enfrento a este problema que dices, aquí sí me interesa contarlo de memoria, porque como es mi versión, digo, no, tengo que contar exactamente lo que escribí, pero al final también el cuento se va transformando, y creo que para mí no se ame, pero es lo más difícil cuando cuentas tus propios cuentos. Voy a dar por hecho de que sí has realizado cuentos. Háblanos de uno de ellos, por favor. Bueno, realmente los cuentos propios que cuento tienen que ver mucho con las mujeres donde trabajo en San Luis Potosí, en esta sala de lectura donde nos reunimos en una cocina, y el que me encanta contar es justamente cómo surgió la sala de lectura, ¿no? Era un lugar en donde no iba nadie absolutamente, porque el pretexto que ponían era que los maridos tenían que comer, tenían que cenar, entonces las mujeres tenían que quedarse en su casa preparando la cena, y entonces nos reunimos, dijimos, bueno, vamos a hacer enchiladas potosinas, con mentiras, ¿no? Las llevamos a la cocina, y a partir de ahí, de las sesiones, de escucharnos, de contarnos nuestras historias, ¿no? Cómo era Ame niña, cómo era la señora Josefina de niña, qué hacía, y a partir de reencontrarnos a través de las palabras, pasó algo bien chistoso, que es que los hombres tienen 2 opciones, ¿no? O se esperan a que sus esposas terminen su sesión de cuentos personales, o se cocinan ellos, ¿no? Okay. Cambió completamente este paradigma. Oye, el tiempo ya se nos ha concluido, me quedo con muchísimos temas. Esta es su casa, confío en que antes de que regresen a sus estados, a la Ciudad de México y a San Luis Potosí, nos permitan otra oportunidad para platicar con ustedes. Por supuesto parece? Que sí. Y si nos invitan a Ciudad de México y a San Luis Potosí, tengan la seguridad que vamos. Claro ¿Vale? que sí, pues ahí estamos. Festival Palabras al Viento. Claro, tenemos más información en otros espacios aquí de Canal Foro CX, les vamos a estar compartiendo la cartelera porque todavía faltan días. Ahorita quisimos darle relevancia pues a los narradores, en este caso a Ame y a Jorge, pero vamos a estarles compartiendo esta cartelera para que acudan y se echen en vivo sus cuentos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima emisión.
Canal Foro CX, marca la diferencia.